Ok. Bueno, ahora voy a exponer el principio L de los principios L, que es el principio de descripción de Liskov. Bueno, nos dice que siempre se debe poder sustituir una clase padre con una de sus clases derivadas sin tener comportamientos indeseados. Específicamente, así como eh, más riguroso o más acorde a la definición, dice que si ese es un subtipo de T, entonces los objetos del tipo T en un programa pueden ser reemplazados con objetos del tipo S sin alterar el comportamiento deseado del programa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos T y S que hereda de T. Y lo que nos dice al principio es que si T lo introducimos al programa, nos genera un resultado. Y para que este principio se cumpla, nosotros al introducir S, que es una derivación de T, al introducir ese al programa debemos obtener el mismo resultado deseado. Ok. ¿Cómo se logra este, cómo hacemos que este comportamiento sea el deseado en la clase hija? O sea, que esta clase hija no vaya a provocar alteraciones. Pues siguiendo una serie de reglas. La primera de ellas se divide en en tres grupos. Son las reglas de la firma del método. Y relacionado a la firma del método tenemos la regla de los tipos del argumento del método, que son los parámetros de cada método. Y nos dice que para sobreescribir un método, tiene que ser idéntico o wither, que en este momento no tengo un ejemplo de wither, pero sí tenemos un ejemplo de que los argumentos deben ser idénticos, incluso lo hice en Java. Aquí tenemos la clase de servicio y la clase de subservicio, tienen un método de doSomething, y si así está bien, que el argumento sea idéntico de doSomething, su argumento es un objeto del tipo sum. Entonces, en subservicios, al sobreescribir el método doSomething, debe ser igualito, un argumento del tipo sum. Incluso Java nos ayuda porque en este caso tenemos el subservicio con el método doSomething y su argumento sum. Y al hacer la subclase, que es el subservicio, al sobreescribir el método, si lo ponemos como sum, nos dice que está bien. Ahora nos dice la regla que no podemos hacerlo más específico. Algo más específico que sum sería la clase object. En este caso, pues Java nos dice, oye, esto no se puede. Esa es la regla de los tipos de argumentos de un método. Luego, relacionada a la regla de la firma del método, también está la regla del retorno de tipos. Que al revés, ¿no? Del tipo de retorno. Ah, de retorno, tipo de retorno, perdón, sí. Y nos dice que no debemos hacer que lo que retorna un método sea algo más general. Para sobreescribir métodos podemos hacer que lo que se retorne sea más específico que lo que retorna el supermétodo, pero no más general. Entonces tenemos esta jerarquía que es la clase animal, la clase mamífero que hereda de animal y la clase perro que hereda de mamífero. Y tenemos este que sería como el programa, este sería como las T y la S, y este sería como el programa, en donde tenemos un servicio que spawnea una entidad. El servicio como tal spawnea un mamífero. Tenemos un subservicio mal implementado que spawnea un animal. Está mal implementado porque retorna algo más general. Y tenemos un subservicio bueno que está bien implementado porque retorna algo más específico. ¿Y por qué esta regla? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Java, de que nos dice, ok, bueno, retornas algo que es de tipo mamífero. El subservicio bueno retorna algo que es de tipo perro, que pues es algo más específico, cumple la regla. Y en caso de que intentemos romper la regla, retornando algo más general, que es animal, pues Java nos marca un error, aunque pues igual esto es Java, podría ser Python y pues ahí no nos diría nada, pero podría ocasionar errores y comportamientos indeseados. Por ejemplo, este tipo de comportamiento indeseado, en el que yo spawno una entidad, spawno un mamífero, por ejemplo, y hago que da luz, es un método de mamífero. En el subservicio bueno, pues
spawno un perro y hago que ejecute ese método dar a luz. Pero en nuestro servicio malo estaría regresando un animal. Pero si nos damos cuenta en la jerarquía, el animal no tiene el método dar a luz. Entonces eso nos ocasionaría un error de que pues no está definido ese método para esa clase. Ok, luego siguiendo con el grupo de las reglas de la firma del método, tenemos... Giovanni, un minuto. ¿Mm? Regrésate, por favor. Ok. Y antes de continuar, este, aquí me gustaría hacer una pausa para ver si los muchachos tienen algún comentario. ¿Se entiende el ejemplo? El Ujú, ejemplo de dónde se viola al principio. Sí, sí, sí. sí. Ok, va. Listo, Giovanni, ya, disculpa. Ok. Bueno, siguiendo con las reglas, en cuanto a la firma del método, tenemos la regla de las excepciones. Y se dice que no se deben mandar excepciones que no se puedan manejar. Eh, para esto tenemos esta jerarquía de excepciones. Tenemos mi excepción, una excepción que hereda de mi excepción, que es my subexception. Y tenemos otra clase completamente diferente de excepciones, que es otra excepción. Ahora, ¿por qué se hace esta regla? Porque el cliente no debe ser sorprendido con excepciones que no pueda manejar. Tenemos esta clase que es servicio, hace algo y ese hacer algo puede mandar mi excepción. Entonces el cliente está preparado para manejar mi excepción o en su defecto cualquier excepción que herede de mi excepción. Tenemos un subservicio bien implementado que lanza ya sea mi excepción o mi subexcepción. Y por el otro lado tenemos donde se viola la regla, que es el subservicio malo. Se viola porque esta lanza una excepción de tipo otra excepción. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo intente reemplazar a servicio con subservicio malo? Que si subservicio malo lanza otra excepción, el cliente no está preparado para manejar ese tipo de excepciones y pues el programa se va a quebrar. ¿Por qué? Porque pues el cliente solo sabe manejar mi excepción y mi subexcepción. Sí, hasta ahí bien. Sí. Ok, Sí. ok. Bueno, seguimos con las reglas de los métodos. Que son la primera es las precondiciones. Y dice que una subclase debe operar en todos los estados que una superclase puede operar. Para esto tenemos este ejemplo que rompa esta regla. Tenemos una clase general que tiene un método y como argumento es opcional mandarle un objeto del tipo SOM. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una referencia válida o puede ser un objeto nulo. Y en la subclase solo puede operar con referencias válidas. Esto pues impide que la clase especial pueda reemplazar a la clase general, porque si de repente yo quiero mandarle algo nulo a general, lo puedo hacer, pero si yo le quiero mandar algo nulo a especial, no lo puedo hacer, entonces no la puedo reemplazar del todo a general con especial. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de un estado, o sea, la superclase puede operar con estados nulos. Entonces mi subclase debe poder operar con estados nulos. Otro ejemplo de esta regla es donde tenemos la clase menú que puede operar con opciones del 1 al 5. Si le mando otro número, pues me manda un número fuera de ese rango, me manda una excepción. Entonces, esta regla también me dice que puedo ampliar, me parece. ¿Sí es la palabra stringe? ¿Ampliar? Un weekend significa debilitar. Ah, Puede debilitar pero no fortalecer. Un La, subtipo puede debilitar pero no fortalecer la precondición del método que sobrecarga. ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, tengo la precondición en esta clase menú que solo puede operar con números del 1 al 5. Si no, si no si le mando un número fuera de ese rango, me manda una excepción.
Entonces, ¿cómo sería una subclase que debilite esta precondición? Ah, pues sería, por ejemplo, esta, que es capaz de operar con números del 1 al 10. ¿Y cómo sería una que fortalezca esta condición? Pues es esta clase, que es un submenú malo, que solo puede operar con opciones del 1 al 2. Y pues bueno, aquí podemos hacer el ejercicio de, si yo quiero reemplazar a menú, eso quiere decir que con lo que yo lo voy a reemplazar, puedo operar con números del 1 al 5 y no se va a quebrar. En este caso, el submenú, bueno, sí cumple esa regla, porque si yo le mando del 1 al 5 no se quiebra, es capaz de operar en esos estados. E incluso es capaz de operar pues, en el 6 y el 10, que pues, es debilitar la precondición. Pero en el submenú malo no puedo sustituirlo, porque ¿qué pasa si de repente le envío un número 3 un número 4 o un número 5? Este submenú malo no es capaz de operar en esos estados, entonces no puede reemplazar a la clase menú. Sí. eh, ¿Alguna duda? No, todavía. Karin. Ujú. Ay. Ese sonó raro, Jeremy. Es que la verdad sí está eso de fortalecer, debilitar. Ajá, es También a nosotros como. nos costó, Ajá, pero es que de hecho hasta yo lo interpretaría como al revés, como que el submenú bueno fortalece la clase menú porque pues le da más rango y el otro lo debilita porque le quita, pero esa creo que fue mi... sí, yo Sí, de también hecho. pensé lo mismo, pero eh, como dice, como lo explicó al final Giovanni, el submenú malo opera en menos opciones. Porque, o sea, Ujú. eso se puede ver como que lo está haciendo más específico o lo está haciendo más fuerte, ¿no? Más específico, más especialización significa que es más fuerte. Pero, Ya, ok, viéndolo así. ujú, pero eso para Ok. las precondiciones es malo porque, como explicó Giovanni, el submenú malo no podría operar en las mismas condiciones que puede operar el menú principal. Ujú, ok, creo que sí, ya. De todas maneras, vamos a ver una gráfica después de esto, donde se repasa lo mismo, pero si lo vemos así como lo explico ahorita, creo que es la forma correcta de entender, de interpretarlo. Ujú, sí, sí, más claro, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Adelante, Giovanni. Sí. Bueno, otra de las reglas de los métodos es las poscondiciones, que pues es, en este caso era el argumento del método. En este caso, la poscondición es el retorno del método. Y nos dice que los clientes no deben ser sorprendidos con invocaciones de métodos en una subclase. ¿Cómo podrían ser sorprendidos? Pues si en mi clase general está la poscondición de que no regresa nada nulo, y luego en mi clase especial si regresa algo nulo, entonces el cliente va a ser sorprendido. ¿Por qué? Porque está confiando en que todo lo que le van a mandar va a ser una referencia válida, y de repente la especialización le manda una referencia nula, una referencia inválida, entonces no sabe cómo manejarlo. Y bueno, en este caso puse de ejemplo esta calculadora. Eh, y pues aquí es al revés. El subtipo puede fortalecer, pero no debilitar la poscondición. Eh, si no, de todas formas, ahorita espero que igual el gráfico ayude un poco más. Y bueno, en el método de operación retorno un entero. La calculadora mala retorna un tipo de dato long, que en este caso ocupa 8 bits. Entonces, el cliente está esperando manejar algo de 4 bits y es sorprendido porque le mandan algo de 8 bits. En el caso de la subcalculadora buena, se le retorna un byte, que el byte nada más ocupa un byte de memoria.
Entonces, sí puede manejarlo porque está esperando manejar 4, pero solo se le envía uno y sí se puede. Y bueno, para resumir esta regla es este gráfico que nos dice que las precondiciones pueden debilitarse, que quería hacerlo como menos específico. Y bueno, sería como de que al menos debe aceptar esto, como al menos debería aceptar estas opciones de menú en el ejemplo que puse, pero pues puede aceptar más. Y en el caso de las Ujú, pues, condiciones, pueden fortalecerse, que serían hacerlas más específicas. Es decir, que las pues, condiciones no deben extender este espacio. Pueden reducirlo, pero no extenderlo. ¿Por qué? Porque el cliente nada más es capaz de manejar este espacio. Entonces, si yo lo excedo, pues voy a mandarle algo al cliente que no puede manejarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? ujú. No, con esto ya quedó bastante más claro. Muchas gracias. ¿Vale? Alan, ¿alguna duda? No, todo bien. Vale. Ok. Bueno, y ya son las últimas reglas de este principio, que son las reglas de propiedades. Son dos. La primera es la de la invariancia. Invariante. Dice, invariante, perdón. Dice que una aseveración o una aseveración acerca de una propiedad de una clase siempre debe ser cierta. Todos los subtipos deben mantener o fortalecer la invariancia de la clase. En este caso tenemos la clase car y tiene una invariancia de que la velocidad nunca debe ser mayor al límite o igual al límite. O sea, no lo puede superar ni alcanzar. Es el límite y nunca debe sobrepasarlo. Y tenemos la clase carro híbrido que cumple esta condición. O sea, cumple la regla porque mantiene la invarianza, respeta que la velocidad nunca se pueda superar y aparte la fortalece porque pone otra nueva invarianza, que es que la carga siempre debe ser mayor o igual a cero, nunca puede ser negativa. Ahora, algunos ejemplos de invarianza en algunas clases podría ser en una clase de cuenta de banco que la cuenta siempre debe ser única y no debe haber duplicados entre las cuentas. En una clase de triángulo, los lados del triángulo deben ser positivos y satisfacer la inequidad de los triángulos, de que la suma de dos lados debe ser más grande que la del lado sobrante. En una lista enlazada, los elementos deben ser enlazados de acuerdo al orden en la lista. En una clase persona, la edad de una persona debe ser no negativa y debe tener un valor razonable. En una clase de matriz, los números de las columnas y filas siempre deben ser positivos enteros y el indexado de la matriz debe estar eh, entre el rango de válido como no debe exceder los índices. En una clase de reservación de vuelo, la fecha debe ser este departure, no me acuerdo qué significa. Pero podría ser que la fecha que yo estoy reservando no sea anterior o igual al día de hoy y que la fecha de llegada sea posterior a la fecha de partida. Ujú. Y que el número de asientos disponibles sea no negativo. Eso son como, por ejemplo, entonces, si yo hago una subclase de la cuenta de banco, debo respetar esta regla. Si hago una subclase de la clase de triángulo, debo respetar estas reglas. Y así con todas las demás. Y tenemos la última regla, que es la de el constraint. Y dice que una aseveración acerca de cómo evoluciona una propiedad de una clase a lo largo del tiempo. Y dice que un submétodo no debe permitir estados que la clase base no permite. En este caso tenemos un ejemplo que viola esta regla porque tenemos la clase carro que nos dice que el kilometraje no puede ser reseteado. Puede ser asignado al principio de la
instanciación, pero siempre debe incrementar, nunca debe decrementar y nunca debe poder resetearse. Y luego tenemos la clase de juguete de carro que rompe esta constraint porque tiene un método que resetea el kilometraje. Entonces aquí se viola. Lo que debería hacer esta clase de carro es no tener este método porque pues está violando el constraint. ¿Alguna duda? Creo que me revolvió un poco aquí. No, no, sí te entendí. Ah, ok, Sí, sí. vale. Yo no tengo duda, pero sí voy a agregar que estos dos últimos, la invariante y ¿cómo se llama? El límite de la historia. No sé cómo se traduzca history constraint correctamente a español. Pero ambos, si se dan cuenta, a diferencia de otros que sí puede llegarte a medio ayudar el compilador, aquí sí no te va a decir absolutamente nada el compilador, ¿no? Porque son más como, ¿Reglas de negocio? más que reglas de negocio pues son reglas que no puede evaluar el compilador Compilador. porque no analiza lo que hace tu código, ¿no? Simplemente evalúa la sintaxis. Entonces tú puedes tener sintaxis correcta, pruebas correctas y estar violando el principio y no darte cuenta. Ujú. De hecho, iba a preguntar que cómo aseguras que no violas el principio, pero creo que es con conocimiento. Exacto, es con conocimiento. Es conociendo el principio y conociendo cuando se está violando. Así es. Bueno, pues ese era mi comentario. No sé, Giovanni, vamos a continuar. Gracias. Bueno, y aquí puse unos ejemplos de una clase de producto, de invariancia y constraint. El nombre, pues la invariancia sería que el nombre no puede ser nulo o vacío, y el constraint es que debe tener un máximo de 100 caracteres. En cuanto al precio, pues que debe ser mayor que cero, y el constraint es que puede tener hasta dos decimales. En cuanto al stock, pues que debe ser mayor o igual que cero, no puede ser negativo. Y un constraint, pues podría ser como la regla de que no puede haber más de 1000 unidades. Y en cuanto al código del producto, que debe ser único en el sistema, sería como la invarianza. Y el constraint es que debe tener exactamente 10 caracteres. Y pues bueno, lo puse aquí como, pues a manera de que, pues la invarianza y la constraint, pues a lo mejor podría ser un poco complicado, porque a lo mejor hay quien me diga, no, pues el constraint es que no debe ser nulo o vacío y la invarianza es al revés, ¿no? Y pues, sí, podría ser, pero la idea pues es más que nada no romperlo, ¿no? O sea, como de no importa que sea invarianza o que sea constraint, sino no romper la regla, sino respetarla y aplicar el principio. Y fortalecerla, si la vas a especializar. ¿Mm? Es lo que decían, ¿no? Yep. Ok. Entonces, este es un ejemplo que inventé. Entonces, es acerca de un sistema de administración de usuarios. Tenemos la clase usuario que tiene un menú de la clase del tipo menú, una contraseña que es un string, y tiene el método getMenu, eh, cambiar contraseña y loguearse. Vamos a ir analizando poco a poco cuáles reglas cumple y cuáles no. En el caso del retorno de el tipo del argumento, bueno, esta del método argument types, que es la firma del método, ya la cumple porque podemos ver que el login este, siempre regresa un booleano. En el caso de los argumentos son lo mismo. El retorno de tipo, pues es lo mismo. Pero rompe la regla de excepciones porque, bueno, en una regla de negocios es que el cliente no se puede loguear. Entonces, aquí lo que hizo el desarrollador fue decir que el login, pues manda una excepción, y cambiar contraseña manda una excepción. Entonces aquí, pues el sistema puede ser quebrado, puede ser sorprendido cuando el cliente intente loguearse. Aparte, no cumple la regla de excepciones porque en la clase abstracta dice que
el método login manda una excepción de tipo A, pero la clase contador, al intentar loguearse, manda una excepción de tipo B. Y podemos ver la jerarquía de las excepciones. La de tipo B es totalmente distinta a la de tipo A. Entonces, el service user, cuando intenta autenticar a un usuario, es capaz nada más de manejar la excepción A. Pero si le mandan una excepción B, pues va a ser sorprendido y no va a saber manejarla. Entonces, por el lado de las excepciones, es una regla que no se cumple en este diseño. ¿Qué otra regla no se cumple? Bueno, pues la de precondiciones y poscondiciones. En este caso, pues le puse que las opciones para el menú fueran del 1 al 2 para el administrador, del 3 al 4 para el contador y del 5 al 6 para el cliente. Em, y también existe la opción 7 y 8, pero esos son para otro rol o están sin implementarse. Entonces, el problema pues es que el get menu regresa a un objeto de tipo menú. Entonces, el administrador puede hacer cosas de contador y de cliente. El cliente puede hacer cosas de administrador, que pues sería un error como una vulnerabilidad muy grave. Y aparte de que el menú retorna números de entre 1 y 8. El problema pues es que lo que decía no corresponden las opciones y pues un cliente puede hacer lo que quiera, o sea, puede hacer cosas hasta de administrador y no se cumple la regla de la precondición y la postcondición porque en el caso del service user él nada más puede aceptar opciones entre 1 y 6, pero el hecho de tener esta clase menú hace que se le puedan mandar números entre 1 y 8. Entonces, si se le manda un 7 y un 8, no va a saber qué hacer, por lo que se está rompiendo la regla. No sé si me explica ahí. Sí. Ujú. Vale, vale. Sí. Sí. Y bueno, las últimas reglas que se rompen son la de la invarianza y la de history constraint, porque digamos que hay una regla de negocio que la contraseña no debe estar vacía y la contraseña debe cambiarse mensualmente. Ah, solo hay un comentario. Si debe cambiar mensualmente, debe decir should y no shouldn't. Ay, sí, perdón. Sí, ah, perdón, perdón. No hay problema. Ah, y bueno, ¿cómo se rompe aquí? Pues porque el cliente, para empezar, si no se puede loguear, no tiene que tener una contraseña. Entonces, como lo resolucionó el desarrollador es que puso una contraseña vacía o puso una contraseña con un valor de null. Y aparte, pues no puede cumplir el history constraint de cambiarla cada mes porque el cliente no es capaz de cambiar su contraseña porque pues para empezar ni siquiera tiene. Y pues manda una excepción que pues puede quebrar el sistema. Entonces, ¿cuál fue la solución que yo propuse? Pues bueno, básicamente aquí era el problema que estaba mal abstraído todo, porque el cliente no se podía autenticar, entonces lo que hice fue decir, pues el usuario únicamente tiene su menú, aparte existe un usuario que es autenticable, este sí tiene una contraseña, tiene el método de cambiar su contraseña y de loguearse. Eh, Eso ya no solucionó las excepciones que mandaba el cliente al intentar loguearse o al intentar cambiar su contraseña. Ahora, aquí puse que la excepción B heredada de la excepción A. Esto suponiendo que se puede hacer, claro, pero si no se pudiera hacer, pues debería encontrarse una manera en que B pueda sustituir a A, porque o que en todo caso, pues el servicio sea capaz de manejar B, la excepción B, pero esto rompería un poco el principio, porque la idea es que no se tenga que hacer eso. Perdón que te voy a interrumpir, ¿Mm? Giovanni. Pero creo que aquí en este caso sí estaba bien, porque excepción A y excepción B están a la misma altura y ambas heredan de excepción. Sí, Eh, es que antes estaba diferente. ajá, así, exacto. Ahí habías comentado que, por ejemplo, la clase accountant no estaba bien, pero no entendería por qué no está bien si yo veo que excepción A y excepción B, ambas heredan de excepción. Ajá, Oh, no sé. ya entendí por qué, porque, ya, regrésate, ya Ok. entendí por qué. Porque excepción A, user implementa excepción A, no implementa excepción. Ok, ya, olvídalo. Vale.
Bueno, aquí, bueno, solo para pasar, inicialmente excepción B era totalmente distinta a excepción A. Entonces, Ujú, sí. la solución es que excepción B herede de excepción A, en caso de que se pueda. Si no, pues se Ujú, tiene que mostrar otra solución. ok, ya. Ok. Y bueno, en este caso, autenticar servicio, autenticar usuario ya no puede ser sorprendido porque la excepción B es un subtipo de excepción A, entonces sí es capaz de manejarlo. Y también puse esta herencia de menú para administrar bien los permisos que tiene cada usuario, de que el cliente no puede hacer cosas que el administrador. Entonces hice una subclase de menú de administrador, menú de contador y menú de cliente. Esto pues para poder cumplir la regla de las precondiciones y las poscondiciones. ¿Por qué? Porque tenemos bueno, la limitante, digámoslo así, de que procesar una opción de menú solo podría aceptar números entre 1 y 6. Inicialmente el menú regresaba números entre 1 y 8, pero al hacer esta jerarquía de clases, la opción del menú del administrador solo regresa números del 1 al 2, el de contador del 3 al 4 y el de cliente del 5 al 6. Entonces, al momento de procesar una opción, este va a recibir un número entre 1 y 6 dependiendo de si es administrador, contador y cliente. Ya no puede ser sorprendido con número 7 o con un número 8. Ok, este es un segundo ejemplo, es un poco más simple. Y también este es un error de abstracción. Tenemos la clase animal, que tiene un método caminar, el método saltar. Y luego tenemos la clase elefante, pues un elefante no puede saltar. Entonces, para solucionar esto, lo que se hizo fue decir, pues el método saltar en la clase elefante va a mandar una excepción de que los elefantes no pueden saltar. Y tenemos un método que se llama saltar hoyo o saltar agujero, que lo que hace pues es caminar, salta al agujero y vuelve a caminar. Esto pues va a quebrar el programa si al método saltar hoyo le mando un objeto de tipo elefante. ¿Por qué? Porque va a usar su método jump, pero su método jump lanza una excepción. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bueno, primero que nada decíamos que es un error de abstracción porque pues, los elefantes no pueden saltar. Y pues aquí el error de abstracción está en que no cualquier animal puede saltar. Pues la mayoría sí puede caminar, algunos arrastran, pero supongamos que arrastrar y caminar va a ser lo mismo en este contexto. Entonces, lo correcto o mejor sería que el animal únicamente pueda caminar. Aparte existe una clase de animal saltarín y este animal sí puede saltar. Y el método de saltar agujero no recibe un objeto de tipo animal, sino recibe un objeto de tipo animal saltarín, porque es el que puede saltar. Y nos queda así, tenemos una clase de elefante y aparte tenemos una clase de perro que hereda de animal saltarín. Y al momento de yo querer ejecutar el método de saltar agujero, pues le puedo mandar un perro y me lo va a aceptar. Va a funcionar correctamente porque el perro sí puede saltar. Y en el caso de saltar agujero, no le puedo mandar un objeto de tipo elefante porque el método está esperando un objeto de tipo animal saltarín y elefante no es del tipo animal saltarín. Y lo puse simplemente para hacer el inciso de que una forma de darse cuenta de que se está este, incumpliendo este principio es si un método sobrescrito no hace nada o si lanza una excepción. Es muy probable que haya una violación de este principio. Y también otra forma de darse cuenta de si este principio está siendo incumplido es si los test de la clase padre no funcionan para la clase hija. ¿Hasta aquí alguna duda? Mm, No, No, yo tengo una duda, pero creo que estoy confundiendo precondiciones con poscondiciones cuando hablaste del menú. ¿Mm? Este, porque en el caso, no, ya te pasaste. Bueno, sí, más adelante, más. Ajá, síguele, otro, ahí.
Ahí es postcondición, ¿verdad? El retorno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Pues ahí estamos jugando con las postcondiciones. Por eso se pueden especializar más. Aquí regresa del 1 al 8 y aquí la hace más específica, más fuerte, Ujú. Ok, haciéndola del 1 al 2, del 3 al 4 y del 5 al 6. ok. Ya, sí, esa era mi duda, pero no. Todo bien. ¿Mm? Adelante, gracias. Vale. Bueno, ya por último, pues los beneficios de este principio, que es la reservidad de código, pues porque básicamente la jerarquía que pues es el beneficio de poder aplicar la herencia, o sea, de utilizar código. Solo que pues hay que hacer bien la herencia, siguiendo el principio, pues para no tener comportamientos indeseados. La mantenibilidad, pues porque cambios en una clase derivada no deben afectar el comportamiento de las demás clases derivadas. La interoperabilidad, que pues básicamente es que una subclase puede reemplazar a la superclase. Simplifica el testing, ¿por qué? Porque pues si está bien aplicado al principio, se puede tener la confianza de que las clases derivadas van a comportarse correctamente en cualquier lugar que se comporte bien la superclase. En caso de que no, pues es que se está rompiendo el principio. Pero si se cumple, podemos tener la seguridad de que un test para la clase padre sirve para la clase hija. La extensibilidad, porque pues se pueden agregar nuevas clases derivadas sin cambiar el comportamiento de las demás clases derivadas ni de la superclase. Y también es más fácil y más claro el código, suponiendo que está bien aplicado al principio, porque pues con solo leer la superclase nos podemos dar una idea muy amplia de lo que hace la subclase. Y pues ya nada más está esta imagen como final de que ilustra el principio de su sección de Liskov, de que si luce como un pato, hace quack como un pato, pero necesita baterías, probablemente tienes un problema de abstracción. Excelente. Gracias. Muy bien. Nice, Excelente muy bien. presentación. Gracias. Pues sí, está súper complejo. Muchas felicidades, Giovanni, por entenderlo y saber transmitirlo. Muchas felicidades. Gracias. Estuvo muy bien, Giovanni. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Pues como lo comentó Karina, ese principio es el más complicado de todos, pero creo que lo dominaste y lo supiste explicar muy bien. Gracias.